Se escucharon varios términos. Vamos a hablar sobre el acuerdo al cual finalmente se llegó, que es la propuesta de lo que se está llamando hoy día, para que usted aprenda estos conceptos, que se le ha colocado Constitución de los Expertos. ¿Qué es la base? Claro, el anteproyecto. Es el anteproyecto a lo que se va a tener que votar primero por el Consejo Constitucional, que parte el próximo 7 de junio. Es decir, el nuevo Consejo que muchos de ustedes eligieron, y sus representantes van a tener que decir sí o no a esta propuesta constitucional, el anteproyecto constitucional de la Comisión Experta. A ver, ¿qué es lo interesante? Que más allá de las diferencias que ha habido, que las hubieron, sí, partieron varias. Evidente. Recordemos que este Consejo de Expertos fue designado, digamos, por el Parlamento, donde hay diferencias. Por lo tanto, las diferencias que hay en el Congreso se expresaron también en estos con expertos. Bueno, pero pese a todo, han sido capaces de ir limando esas diferencias y alcanzar un texto de acuerdo que, ¿qué es lo que hace? Es reducir... A ver, ¿cuál es la expresión exacta? Es reducir los ámbitos constitucionales, dejando, digamos, la arquitectura gruesa del andamiaje institucional y reconociendo que hay algunos aspectos que tendrán que ser definidos por políticas públicas de acuerdo a mayorías circunstanciales que se den en el Congreso y que permitirán, por lo tanto, en virtud de esa mayoría, a un gobierno u otro darle énfasis a las políticas públicas, pero que no estén determinadas, amarradas o rigidizadas en la Constitución. O sea, una especie como de repliegue respecto a lo que algunos pensaron que debía ser una constitución que llegara hasta detalles mínimos, o no sé si mínimos, pero muy precisos, digamos, de políticas públicas, un repliegue de no, esa definición, la constitución no debe llegar hasta ahí, y por lo tanto dejamos el espacio abierto para que mayorías circunstanciales y gobiernos, por lo tanto, puedan aplicar política dentro de este marco. Es como una especie de paraguas que bajo él tiene desde la izquierda hasta la derecha. La pregunta, van a poder aplicar sus propios criterios en cuanto a reformas o leyes. La pregunta está planteada. ¿Va a ocurrir como ocurrió con la Convención Constitucional, donde alguna mayoría se sintió tentada, digamos, de traspasar eso y en la Constitución definir lo que algunos han dicho que son materias de políticas públicas? Y estamos pensando, por ejemplo, en el Partido Republicano, ¿no es cierto?, que tiene una votación significativa. ¿Estarán tentados de ello, de hacer una Constitución que sea un modelo de acuerdo a lo que ellos desean, a su concepción ideológica? A una concepción ideológica, pero que vaya tan allá, religiosa en otros casos, que incluso sea un escenario donde gobiernos de otras corrientes no pudiesen gobernar? Ese es el punto. ¿Hasta dónde tú pones el límite? Porque la tentación podría estar en alguno, claro, a partir de la experiencia fallida de la convención. Me imagino que muchos estarán pensando en levantar el pie del eventual acelerador que les gustaría apretar. Sí. Y es por eso que algunos dicen que en el proceso del Consejo Constitucional, el Partido Republicano no solo va a dar prueba de capacidad negociadora, de adaptación, sino también de gobernabilidad. Y a eso se aferran algunos que dicen... Y aquí es donde... Podemos concitar mayoría a pesar de las diferencias, que es el ejemplo, por eso partíamos de ahí, que han dado este Consejo de Expertos, que a pesar de la diferencia han logrado ir acordando un piso mínimo común para todos. Y aquí es donde, a ver, ¿qué es lo que se aprobó anoche? Muchos de ustedes se preguntarán. Bueno, además de una nueva forma de participación ciudadana, también se aprobaron los criterios de equidad de género y gobiernos locales, entre otros aspectos relacionados a la parte más administrativa. Además, también hay algunos principios, y usted se pregunta de inmediato, bueno, con la actual Constitución, la que actualmente está rigiendo, ¿hay algo que se parezca? Y hay varios puntos que se parecen. Uno de ellos, y de hecho lo resalta la segunda, dice, en 1980 la propuesta de la Convención Constitucional es muy similar a la propuesta de la Comisión Experta, que ahora se está planteando. ¿En qué? Hacia el régimen de desconfianza, es decir, poner una institucionalidad, porque hay una desconfianza, hacia los partidos políticos. El primero, porque el régimen militar vio en ellos los causantes del 11 de septiembre de 1973, y en el caso de lo que se propone ahora es porque los movimientos sociales bloquearon, empoderados obviamente, las relaciones entre el legislativo, el ejecutivo y obviamente poder salir adelante. Y aquí hay un dato que yo creo que hay varios que no les va a gustar y que probablemente no van a dormir tranquilos, como por ejemplo la democracia cristiana. ¿Por qué? El piso.
el piso, porque señala... Existencial. Sí, porque dice que esta propuesta dice que solo aquellos que sumen 5% a nivel nacional o tengan representación de 8 parlamentarios, es decir, si la Democracia Cristiana tiene 3 senadores, ya sabemos que ha ido perdiendo senadores, tenía a Matías Walker, Jimena Rincón, que se fueron. Supongamos que tiene 3 senadores y saca 2 diputados. Podría eventualmente, me refiero a 3 senadores que vienen de los periodos anteriores, podría permanecer. Pero si no tiene 5 senadores, o sea, 5 representantes, 8 parlamentarios en total, no podría quedarse, es decir, se tendría que diluir la Democracia Cristiana, desaparecer. Ahora, esto va a ser no de un día para otro, paulatinamente, pero claro. Pero sí. Ahora, mira, un dato en todo caso, en la Constitución, tú mencionabas, el proyecto está viendo formas de participación. ¿Por qué esto es relevante? Porque con lo que ha ocurrido, y esto es un fenómeno de décadas, antiguamente, y probablemente nunca tanto como en la década de fines de los 60, comienzos de los 70, los partidos políticos hegemonizaban la participación ciudadana. Básicamente los vehículos de participación pasaban por los partidos políticos. No todos, pero muchos. Bueno, usted ya se habrá dado cuenta que hoy día los partidos políticos son capaces, entre comillas, de vehicular, como dicen algunos, bueno, no, de hacer participar, de comprometer a muy poca gente. Esa es la verdad. Y por lo tanto, ante ese espacio que ha ido quedando vacío, porque los partidos políticos no han sido capaces de llenarlo, ni siquiera llenarlo, de mantenerlos, han surgido movimientos sociales, etcétera, etcétera. Claro, pero ahora con un 5% muchas van personas a desaparecer. Muchas personas sienten desafección por los partidos políticos, entonces es importante que la Constitución establezca mecanismos de participación. Están las iniciativas populares de ley que en algún momento se plantearon, está la posibilidad de que con la recolección de firmas haya algún tipo de propuesta que tenga que ser acogida, etcétera, etcétera. Porque, bueno, las constituciones tienen que ser un espacio donde las realidades tengan cabida. Y hay una realidad actual que tiene que ver con que buena parte de la ciudadanía participa o quiere participar, pero no necesariamente a través de los partidos políticos. Y ahí algo tendrá que hacerse, de todas maneras. Aunque no les gustan los partidos políticos, pero los partidos políticos tampoco se pueden sentir ellos dueños de la Constitución. Pero pongo, digamos, desde esta posición, tantas corrientes que ni siquiera algunos son movimientos, porque llegan a ser diputados, luego se salen, digamos, en este caso, y generan su propio movimiento político, como fue el propio presidente Gabriel Boric, que recordemos que para ser candidato, acuérdense ustedes que incluso hasta Pamela Giles les decía en el hemiciclo, no lo van a lograr, no van a tener las firmas, Chile no los quiere, les decía Pamela Giles, porque estaban a contrarreloj para juntar las firmas en marzo del 2001 para poder inscribir al hoy presidente Gabriel Boric. A lo que voy, tanta isla sin generar puentes reales. La atomización de la política, que es como lo que pasa en Perú, por ejemplo. En muchas partes, pero Perú es un caso, digamos, claro y evidente, porque los presidentes los han sacado. Pero mira Europa también. Sí, pero la atomización de tantos partidos o movimientos políticos, ponerse de acuerdo. Italia, Francia. Sí, pero España, pero culturalmente España también hay una diferencia. El PP, el Partido Socialista, apareció Vox, apareció... Sí, pero también ahí hay una diferencia cultural también de... Pero también está planteando... Mira, nos retiro el mejor ejemplo. Pero mira Israel. Partieron con los movimientos, después los partidos se sumaron. No, cada día es más difícil constituir mayoría, es cierto. Y a veces lo que ocurre es que para constituir mayoría... Estoy incluso hablando para un miserable proyecto de ley. Sí. No estoy hablando de grandes reformas. Para un miserable proyecto de ley está la táctica del pirquineo, vale decir, de ir sumando de a uno los votos de parlamentarios, y esto no es gratis, es a cambio de algo, y ese algo es algo concreto, que puede ser una ayuda particular a determinada región, a determinada comuna, una obra, etcétera, etcétera. Y porque la política también transitó en que si usted quiere ser candidato, tiene que tener una causa para ser electo. Y aquí tenemos que hacer un mea culpa también los electores. No, es que me gusta porque me ofrece tal cosa puntual. Entonces, más que quienes cobijan a los parlamentarios, si es izquierda, derecha,
centro, lo que sea, Partido Comunista, etcétera, etcétera, o republicano, es que nos acostumbramos también a eso, a que la causa de la persona que está postulando a representarnos en el Parlamento... Y a veces es falso. Por eso, meten cosas que no pasan por el puede Parlamento. Ser. Por eso digo, es una estrategia de marketing. Bueno, o sea, hoy día un candidato... La mediatización de la política ha hecho que la política se convierta en un producto y agentes de ese producto son los parlamentarios. Con mucho marketing de por medio. Claro, ¿quién ofrece más? ¿Quién ofrece o quién toma una bandera de lucha respecto a algo? Es una especie de mercantilización de la política que como contrapartida se reguló después el tema de su financiamiento, que también fue la mercantilización de los políticos, ¿no? Que parece que se ofrecieran el mejor postor en algún momento. Y a empresario también hay que decirlo, y me hago responsable de las ONGs también. El financiamiento son todos los que, claro, porque las ONG pululan por el Congreso y uno no, cuando ha preguntado respecto a ellas por qué no podrían tener el mismo tratamiento que un empresario, si también representan intereses ahí en las comisiones y sin embargo parlamentarios los escuchan incluso delante de las cámaras. Pero bueno, eso es otro tema. Pero claro, ¿cómo se logra redistribuir el poder? Pero para que el país avance también, es uno de los temas que la comisión experta estuvo hasta última hora analizando, y ahí es donde se fijó esta barrera del 5% sobre el... Claro. Y la próxima elección, si es que esto se ha aprobado, en fin, en diciembre, sería de un 4%. O sea, igual sería progresivo para que no terminen al tiro. Ahora, esto genera más problemas en el oficialismo porque es de allí donde hay más colectividades, movimientos que no están en ese umbral y que por lo tanto probablemente van a presionar para que esto a lo menos se postergue. Bio Deportes y la última fecha del